sería ya ese costo ha desaparecido por cuestión activa operación. Planeamiento control de la producción es un curso interesante porque es el curso de la carrera de inteligencia operativa. Eso lo teníamos que llevar a la par como operativa 2. El prerequisito era investigación de operaciones 2 para llevar planeamiento y control de la producción. Quería llevar investigación de operaciones 2, se supone. Es un requisito también, ¿no? Para poder llevar ese curso. ¿Ya? Ahora, la gestión práctica de operaciones, tiene que ver con no solamente planeamiento y control de la producción, sino también con un poco de forecast de la demanda. Ese es otro. El forecast de la demanda es el planeamiento de la demanda. De acuerdo con mi forecast de la demanda, yo tendría que hacer ¿qué? Un planeamiento y control de la producción adecuado. ¿Okay? Mi correo electrónico es o también @upn.edu. El día de hoy vamos a poner las reglas del juego. En este caso, la regla del curso. Ustedes pueden venir relativamente tarde, ya eso no hay ningún problema. Nosotros comenzamos 5:50, ¿no? Tolerancia, yo creo que puede ser 40 minutos, ¿ya? Hasta las 6:30, ¿está bien? Para las primeras horas de clase. Porque nosotros tenemos hasta las 9 de la noche, ¿no? 9 de teoría, ¿no? Acá. Y acá arriba. La práctica es desde las 9:10 hasta las 10:45. Okay. Pero comprendiendo que algunos viven lejos, posiblemente acá salgamos antes, ¿ya? 10:45. Posiblemente 10:04 más o menos debemos estar saliendo todo, ¿ya? No hay break acá. Estamos claros, ¿no? No hay break. No vamos de lado. Profe, break, no, nada. 10:04 es break. ¿Ya? Acá, ¿pueden venir tarde? No. Imagínate que estamos en el laboratorio y encima lleguen tarde. Si ya han tenido la oportunidad de llegar tarde acá, imagínate que lleguen tarde. Ya después de las 9 ya nivel. ¿Ya? ¿Estamos? Ya. El día de hoy también vamos a elegir un delegado o delegada, ¿ya? Generalmente no suelo poner el mismo delegado porque son cursos distintos, porque después se me cruzan los chicos y me dicen, profe, eso es y digo, ¿de qué curso? A ver, ¿alguno de ustedes se propone como delegado o delegada? No, proponen a alguno de esos que está trabajando y no puede llegar a tiempo. Le dice entregado, ¿ya?
Bueno, como les decía, los pronósticos tienen que ver con esto, con la gestión de actividad de operaciones y con el forecast de la demanda, ¿ya? A ver, esta es la evaluación que ustedes van a tener, ¿no? Primero es la resolución o la presentación de un trabajo grupal. Esta es la semana número 6, me parece, ¿no? Después viene una resolución de un caso grupal, que es en la semana 10. Y en la semana 3 es el desarrollo de práctica calificada individual. Ya, lo pueden ver todos, ¿no? El trabajo grupal, vamos a hacer un caso, ¿ok? La primera evaluación va a ser acerca de un caso. Un caso, ¿ya? No va a ser un trabajo, va a ser un caso. La resolución del trabajo, o sea, es la resolución del caso. Es un caso Harvard, ¿ya? Que está todavía en su semana número 1. Está en actividades complementarias, me parece. Está como Applicant. Más cursos. Gestión práctica de operaciones, ¿no? La semana número 1. En actividades complementarias, acá. Esto que tiene un código, este es el caso. ¿Ya? Puede ser este u otro, pero vayan, por favor, leyendo. Es un caso que tiene 14 páginas nada más. Pero ustedes leen bastante, pues no leen sus Instagram, sus TikToks, así que tienen tiempo para leer. ¿No? Este caso es un caso muy interesante. Este caso lo bajé en el 2023. Este curso ya lo tengo dictando ya casi 2 años. Sí. Chicos, 40 minutos para la tolerancia, hasta las 6:30, ¿ya? Todos y todas. Y todos. ¿Ya? Les estoy explicando. El caso está en la semana número 1. Es el caso Applicant. Es un caso muy interesante, ¿ok? Muy interesante. Porque bueno, no sé si algunos profesores, ¿ustedes han hecho metodología de casos o no? Ninguno. No. Ya sabía. La metodología con el método de casos es distinto, pero a la vez es aplicado a una empresa real. ¿Por qué? Porque ustedes cuando salgan de la universidad, y eso van a acordarse siempre, ustedes van a salir de acá solamente con el 5% de los conocimientos que le hemos impartido. Pero nunca se van a olvidar de cómo desarrollar un caso real. ¿Por qué? Porque en la realidad, o sea, en el mundo real, las fórmulas casi no se van a utilizar. O sea, imagínate, utilizar un montón de fórmulas, en algunos casos sí, se pueden utilizar, ¿ya? No quiero decir que no. Pero del 5% de lo que ustedes, buenas tardes, de lo que ustedes van a aplicar, o sea, van a adquirir de conocimientos acá dentro de la universidad, ustedes nunca se van a olvidar de esto. Cómo desarrollar un caso real. Cómo resolver un problema real. Y aplicando diferentes métodos o metodologías. Esta metodología no es nueva, la utiliza Harvard, la utiliza Oxford y las demás universidades gringas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el profesor? Da el caso una semana antes, ni siquiera una semana antes, te lo da 3 días antes como para que leas. Y este caso es muy corto, 14 páginas. Yo he visto casos de 50 páginas. En la maestría era todo caso, y ya estaba aburrido de tanto caso.
Pero ¿qué hacía el profesor? Se ponía ahí dentro del salón y te venía y te decía, ya, ¿cuáles son tus conclusiones de esto? ¿Qué hubieses tomado? ¿Qué decisión hubieses tomado para poder de repente incrementar la productividad o tener alguna mejora? Y eso es lo que realmente a nosotros, por eso nos pagan, por las decisiones. ¿A ustedes les pagan porque por llegar a un puesto de trabajo y hacer cumplir tu horario? Te pagan por el tema de la resolución, por el pensamiento crítico, por capacidad de desarrollar y resolver problemas. ¿Ok? Desarrollar problemas y de resolver. ¿Ok? Resolver problemas. ¿Por eso nos pagan a todos o no? Seguimos, ¿ya? Va a tomar lista. La práctica número 3 es práctica calificada individual. También veo que hay repositorios de exámenes pasados, mis exámenes pasados, acá. Es más, creo que ya les he puesto ya el tema de tipo de resolución de práctica calificada, ¿no? Está ahí en su semana 1. Mire, práctica calificada propuesto todavía. ¿Cómo hacemos la práctica calificada? Yo les he puesto como para que vean cómo es la práctica calificada. Esa práctica calificada no hay error. Así que, pero es una buena referencia. ¿Ya? Ok. Vayan a registrar al delegado. Marcos González, ¿no? González Internacional, ¿no? Sí. Y ahora sí, está registrado. Cualquier cosa, algún material no llega a tiempo, cualquier cosa es culpa del delegado, ¿ya? Sí, adelante. Cualquier problema. Me enfermé y no llega la comunicación a tiempo, culpa del delegado, ¿ya? Puede pasar de que lleguen tarde, sí, puede pasar, ¿ya? Pero a 6:30 pueden llegar tarde, pero ya pueden entrar a clase, no hay ningún problema. Pero no van a estar en la lista, ¿ya? La asistencia. A las 6:30 está abierta la lista de asistencia. Van a estar acá en el salón, en mi corazón, pero ahí no van a estar. ¿Ya? Profesional, chicos, ahora sí se han salvado por 10 minutos, les voy a tomar asistencia a los que han venido, pero no ahora, casi al finalizar hasta las 9 de la noche, ¿ya? ¿Qué les iba a decir? En mi experiencia profesional siempre, bueno, yo he trabajado varios años en planeamiento y control de la producción, y la peor manera de poder realizar hacer la proyección de cualquier cosa es utilizando el método de regresión. No, jamás hagan eso. Jamás utilicen ningún método de regresión, ni sea lineal, sea cuadrática, no lo utilicen. No sirve para nada. Bueno, sí sirve, pero si quieren pueden demostrarlo en su trabajo. Por favor, celulares en vibración. Les decía, en mi experiencia profesional nunca he utilizado un método de planeamiento, porque nosotros éramos planeamiento porque planeábamos y mentíamos, no manera así, planeamiento. Planeábamos,
de acuerdo a una proyección de ventas, a un forecast de la demanda. Ahora, la demanda, los que están en ventas, ¿se equivocan o no se equivocan muchas veces en la planeación? Se equivocan, ¿no? ¿Se acuerdan de la moradita? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la moradita? Horrible sabor. Qué horrible, ¿no? Creyó, en este caso, el gerente de está abierta la demanda. Igual se siente calor, ¿no? Ya. Le decía, el gerente de Fintech hizo, bueno, en este caso, propusieron algo innovador, hacer una bebida tradicional como una gaseosa, ¿no? ¿Y qué pasó? Después también lo regalaba prácticamente, ¿no? O sea, por la compra de un champú te lleva la moradita, ¿no? ¿Por qué creen que fracasó? Marketing. Vamos a ver esa entrevista ya. Van a reír. Y acá está. Sí, esto era. Buenas tardes. Lo voy a ver aquí. A ver. Ok, vamos a ver la entrevista, ¿ya? Rapidito nomás, son 3 minutos. Le preguntan, la moradita de Inca Kola tuvo una crisis en redes antes de ser descontinuada. ¿Qué aprendizaje llevaron? En realidad no solamente fue un tema de bullying, porque le hicieron bullying a la moradita, ¿no? En realidad el sabor era feo, no era agradable. ¿A ustedes les gusta la moradita? El proyecto nació, como te comentaba, en octubre, por temporada del 2013, y la descontinuamos en marzo del 2014, 6 meses seguidos. Bueno, los primeros 3 meses, la verdad, le fue bastante bien, más allá del crisis en redes, que todavía no era tan masiva. El producto generó mucha primera compra. Realmente vimos que empezó a mover la aguja de la industria, ¿no? Sin embargo, la crisis en redes, y ahí fue un poco la tendencia en el entorno digital, nos jugó en contra. No supimos en la primera etapa manejar bien la crisis, no estábamos preparados, nos quedamos en un primer momento callados, y el silencio mata el amor, la gente se empezó a desconectar, se empezó a poner de moda bullear o memear a la moradita, ahí se puso en Google, la moradita era cantidad de memes increíbles, ¿no? Y eso ya empezó a generar un posicionamiento negativo de la marca, que afectó en su recompra o en la prueba de los que no habían probado, y finalmente tuvimos que continuarla, ¿no? Entonces, los aprendizajes de esa gran innovación fueron, primero, que la nace una necesidad de negocio, pero no una necesidad de consumidor. Segundo, que hay sabores sagrados, hay sabores con los cuales es difícil innovar. Y la chicha es una de ellas, y la cola es otra de ellas. O sea, tocamos como si estuviera muy visceral del peruano y resonó negativamente ante eso, ¿no? Y después una serie de aprendizajes ya con la comunicación, a nivel de expectativas, no fue tan clara la comunicación en el sentido de que era una gaseosa, o sea, que tenía gas, ¿no? La gente pensaba que era una chicha sin gas, natural, hecha por Coca-Cola, que le da el prestigio y la calidad. Sin embargo, la gente al probarla, el gas generó un primer rechazo porque la chicha por naturaleza no tiene gas.
de hecho, la vamos a mejor porque lo que nos ayudó a la humanidad es a utilizar un protocolo de manejo de crisis, ¿no? Un protocolo interno que tenemos muy exhaustivo, que nos ha permitido también manejar mucho mejor posibles crisis que han pasado en el futuro, como por ejemplo la compra del INDE por Arco Continental, que fue también un tema complejo y que tuvimos que administrar, y tenemos el protocolo de la monedita y nos fue muy bien. Entonces digamos que hoy, gracias al episodio de la monedita, estamos mucho más preparados para manejar redes, crisis, mejor dicho. Lo primero que hay que hacer, yo creo, es ante una noticia, innovación, mensaje, campaña que vas a dar, es juntar a gente de la empresa de diferentes áreas que estén totalmente ajenas a la campaña y que empiecen a destrozar tu campaña, ¿no? Que sean como el abogado del diablo, que empiecen a decir, no me gusta esto, yo he hecho esto diferente, empezar a cuestionar. Generalmente los marqueteros, que estamos rodeados de marqueteros y hacemos las campañas, no vemos más allá de lo evidente porque a veces tenemos ya el tema un poco contaminado. Lo primero que yo diría es que empecemos a juntar a gente de otras áreas, finanzas, que no tengan nada que ver con la campaña, que nunca se hubieran escuchado por la innovación, y darles el rol de que la destruyan. Sea buena o sea mala, la verdad siempre ayuda, ¿no? Aunque sea un error de la compañía, es importante decir, fue un error de la compañía al momento de suceder el problema. La gente valora la verdad. No tapar eso, ¿no? Eso creo que eso es clave y eso es lo que hacemos en Coca-Cola, ¿no? Siempre fumar con la verdad. Más allá de que nos pueda jugar en contra, pero siempre hacer la verdad. Eso como mantra, digamos, ¿no? Como columna vertebral de todo. Y sobre eso el protocolo nos ayuda a un poco seguir las conversaciones y controlar las redes, ¿no? Usamos también mucho la personalidad de las marcas. Si le pasa algo a Coca-Cola, y Coca-Cola tiene una personalidad en redes y usa su humor para también controlar un poco los debates. Lo dicen, ¿no? Acá, el aprendizaje perfecto, por ejemplo, el tema de y lo dice. Hacer una campaña, entre comillas, hacer una campaña en la cual solamente involucramos solamente personas, gente de marketing. Marketing. Porque muchas campañas, y son auspiciosas, no funcionan, ¿no? ¿Se acuerdan de Hugo? El que le echó la leche al jugo y malogró el jugo, ¿se acuerdan? Hugo. O sea, era un yogur aguado. ¿Se acuerdan o no de Hugo? El que le echó la leche al jugo, malogró el jugo. Lo mismo. O sea, por eso muchas veces el forecast de la demanda no es completamente real y adecuado o ajustado a la realidad. ¿Okay? Llevamos ese aprendizaje. Imagínate pues que se haya hecho un producto que no iba a tener tanta pegada, ¿no? ¿Cuántos millones habrá perdido el pueblo? Bueno, que lo recupera rápido. Aquí vamos a ver un poco de gestión de operaciones. Bueno, un poquito de teoría de artesanía. Ok, sistemas. ¿Por qué utilizamos muchas veces sistemas? No es simulación. De sistemas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que. Hay dos tipos de predicción o pronóstico de la demanda. Hay modelos cuantitativos y modelos cualitativos. ¿Okay? Hay que tener presente eso. Entre los modelos cuantitativos se encuentra, por ejemplo, los métodos lineales, ¿okay? La programación, predicción cuadrática, ¿no? Progresión cuadrática, progresión lineal, está los mínimos cuadrados, está suavización exponencial, etc. Todos esos son métodos cuantitativos. Y métodos cualitativos son los métodos, por ejemplo, de Delphi, análisis Delphi o juicio de expertos,
también dentro de los modelos cualitativos. Entonces nosotros siempre hay que pensar de que un sistema, podríamos colocarlo como para poder tomar alguna solución a un problema real, hacia un sistema real. Ahora, en el caso de ustedes, cuando ustedes trabajen en alguna empresa, imaginemos que trabajan en planeamiento y control de la producción, generalmente las personas que tienen más experiencia son los que les van a dar las fijas, igualito que las fijas de la timba, igualito. Las fijas, ¿quiénes se las dan? Personas que tienen más años allí. Yo me acuerdo que en una empresa de plásticos había un señor que le decían Peche. ¿Por qué? Porque tenía pecho de gato, era Paquita, Peche, ¿no? Y Peche era el programador de la producción, yo era el jefe de programación, pero Peche era el que me daba las fijas. Y me decía, jefe, ahí va a venir un contenedor tal día. Y dicho y hecho, llegaba el contenedor tal día. ¿Por qué? Por experiencia. Este señor tenía más de 25 años trabajando allí. Yo tenía un año en el cargo, igualito ya sabía más o menos cómo podía desenvolverse el tema de las programaciones, porque yo tenía que hacer con el equipo programación no solamente de una planta, sino de 5 plantas industriales. Igual lo teníamos que hacer. Ahora, la parte de planeamiento y control de la producción es interesante. ¿Por qué? Porque en sí uno es el director de orquesta, porque viene marketing, te viene venta, te viene producción, te viene almacén, logística, todo. Tú tienes que jugar con esa información y poder programar la planta. Interesante, sí es interesante, pero también no tenía vida. O sea, llegaba a trabajar a las 7:30, salía casi a las 8, 8:30. En mi casa me había puesto una cosa ahí para recordarme de que tenía que llegar. Ahora, siempre hay subsistemas, sistemas y suprasistemas. ¿Okay? Esos son como los microprocesos, los macroprocesos. ¿Okay? ¿Quiénes son los que llevan generalmente todas las decisiones? El directorio y la gerencia general, ¿no? De todas las empresas. ¿Okay? Y eso, bueno, siempre lo voy a poner en los cursos de operaciones, cómo se hacen en la caracterización de procesos, así, ¿no? Entradas, salidas, todas las actividades, recursos, tareas, indicadores, ¿no? Un proceso, ¿okay? Un proceso. Planeamiento y control de producción y planeamiento en general, ¿es un proceso o no? Claro, es un proceso. ¿Por qué? Porque necesita información de ventas, necesita información de capacidad de planta, necesita información de qué? De almacenamiento. Si tienes o no tienes capacidad. Con todo eso juega planeamiento y control de la producción. Juega también con las importaciones, juega con los precios de la materia prima. Si hay una buena oferta ahorita que entre comillas está estable y los precios de la materia prima no está muy elevado, si hay un conflicto o hay una subida de dólar, se enferma Julio Velarde, mañana baja Nadina Boluarte, que ya convocó a elecciones para el 2026. ¿Qué pasa con el dólar? Se va, se eleva, ¿sí o no? El planeamiento, o sea, el planeador de operaciones tiene que estar en todas, hasta con finanzas. No es broma. Por eso me interesaba a mí esta área, porque es la área neurálgica de las operaciones. Y por ejemplo, si teníamos que comprar
comprar materia prima a precio bajo, se hacía. Y a veces se alquilaban almacenes para poder hacerlo. Salía más barato alquilar un almacén y comprar la materia prima así por cantidad. ¿Ok? Bueno, esto es un poco de las utilidades, las tareas. Ahora, les comento un poco más del día a día de un planeamiento. ¿Alguno de ustedes les interesa el área de planeamiento y control de la producción o ninguno? ¿No quieren hacer planeamiento? ¿Planeamiento? ¿Ninguno? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ninguno quiere hacer trabajar en planeamiento y control de la producción? ¿Qué quieren? ¿No quieren trabajar? ¿Quieren ser su propio jefe? Ok. Decía, el día a día de un planeador de operaciones, alguien que trabaja en PCP, primero es ver los inventarios de ambos, de productos terminados y qué? Materia prima. Evaluar si realmente la materia prima se necesita o no se necesita hacer alguna compra. Y de los productos terminados, saber si haya habido o ha existido algún pico de demanda para poder evaluarlo con los cambios, la salida y los stocks de seguridad. En ambos casos, funcionan ¿qué? Los stocks de seguridad. Generalmente lo sacábamos como una porcentaje. Luego de revisar los inventarios, ¿qué veíamos? La capacidad de la planta. ¿Por qué? Porque muchas veces habían máquinas paradas. ¿Por qué? Porque el operario se había ido de juerga y no llegó. ¿Pasa o no pasa? En el mundo real los operarios son máquinas. Si ustedes llegan tarde, un operario que trabaja 24/7, imagínate. Oye, ¿mataron? No 24/7, pero trabajan mucho de manera rotativa. Se enfermó su abuelo paterno. Falta de operarios, máquinas paradas. Por mantenimiento, falta de mantenimiento, ¿ya? Por mantenimiento, ¿ya? Después de evaluar eso, los estudios de seguridad y las máquinas paradas, ¿qué era lo que tenían que hacer? Evaluar los pronósticos de demanda y las órdenes de compra de los clientes, porque si los clientes ya tienen órdenes de compra, de todas maneras tiene que ser despachado eso, ¿sí o no? Claro, o sea, no hay mayor prueba de que el cliente ya de repente no lo ha pagado el contado, porque muchos clientes lo pagan a 30, 40 días, pero por lo menos hay un interés y ya hay una declaración de que esto se tiene que ir. Y en esa zona de compra, ¿qué es lo que tenía que hacer? Evaluar estos stocks con esto de acá, más esto de acá. Y de acuerdo a eso, decidir. ¿Y qué era lo que nosotros emitíamos? Órdenes de trabajo a todas las plantas. ¿Habían productos estacionales? Sí, había productos estacionales que se pedían más esperando. Pero igual se producía en invierno. Poco, pero se producía. ¿Ok? Después de emitir las órdenes de trabajo, ¿qué era lo que pasaba? Les digo el día a día. Se evaluaba ¿qué? El porcentaje de cumplimiento de planeamiento y control de la producción. Y el cumplimiento
¿Cuál era nuestro objetivo? Llegar a un mínimo 85% de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si estaba por debajo del 85% tu trabajo estaba en alto. Peche lo podía hacer. No es broma. El cumplimiento del programa de producción tenía que ser en un 85% mínimo. ¿Por qué? Porque los jefes de planta, a veces ellos querían hacer planeamiento. ¿Y qué era lo que pasaba? Le llamaban a jefe, oye, esta no es tu función. Tienes una monetización global. Segunda llamada, esa no es tu función, tienes una monetización escrita. Tercera llamada, tienes una suspensión. ¿Así es? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que trabajar directamente con quién? Con ventas. ¿Bien, chicos? Acá estamos, ¿no? Pues es interesante, porque tú eres el que guía a todos, pero tampoco eres responsable de nada. Eres conmigo. No eres responsable de que las cosas se den. ¿Ya? Toda esta movilidad, capacidad de plan, esto es una lluvia de ideas. Estoy haciendo Ahora, en una empresa industrial o en una empresa cualquiera, industrial de Argentina, más industrial, ¿por qué es interesante que haya un buen jefe de planeamiento y control de producción? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso también se pueden hacer las previsiones de compra de maquinaria. Si se necesita capacidad de planta, se evalúa la capacidad también de producción, evaluar, comprar máquinas, capacitar el personal y un montón de cosas más. Yo les digo por qué, porque a mí me mandaban entre comillas, a vacacionar, porque ellos andaban más trabajando en otro país, porque me mandaban a ver maquinaria. Anda a ver la máquina de tal. Ya, pues le decía, y me llamaban a las 12 de la noche, ¿por qué? ¿Realmente llega o no llega la producción? ¿Y qué tenía que decirle? La verdad, pues, ¿sabes qué? No llega la producción real. A ver, los procesos en la organización y su identificación para la mejora continua. En realidad, todo esto tiene que ver con una cadena productiva. ¿Ya? La cadena productiva. Nosotros tenemos que pensar de minimizar los costos. Siempre, para todo. Minimizar los costos aunque sea desde tu sitio, ¿ya? Desde tu oficina. Chicos, vamos a hacer un pequeño juego, ¿ya?